evitar que un trabajador, o disuadir al menos, si no se puede evitar, que el trabajador pueda sustraer bienes del trabajo, de la misma manera que tiende a evitar que introduzcan al trabajo bienes que el trabajador no quiere porque resulten peligrosos, como podría ser un explosivo, un arma, o drogas, o cualquier otro elemento, pero estos como básicos de no tener un clima disruptivo o de riesgo. Entonces, el artículo 70 y 72 admiten que el empleador realice estos controles. Antes pedía que se pusieran en conocimiento del Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo los apruebe. En su actual redacción, la ley simplemente habla de la existencia de la facultad de control con esta finalidad, y que debe realizarse en forma discrecional, sin vulnerar la integridad o la dignidad del trabajador. Por eso, en el caso de personal femenino, los controles de acceso o de egreso tienen que ser realizados por personas del mismo sexo, pero no requiere ya la aprobación del Ministerio de Trabajo, sino que lo que sí pide es que resguarden la dignidad de los trabajadores y que además sean conocidos por los trabajadores estas formas de control, y que se ejerzan en forma genérica para todos y no puntualizadas o dirigidas hacia una persona en particular, ¿no? O sea, que se realicen en forma automática si es que hay un sistema de selección de personas en el ingreso, como podría ser poniendo una luz verde o roja, ¿no? Como, no sé si ahora sigue ese sistema en el aeropuerto, pero es el mismo, que la persona cuando sale se enciende una luz roja o verde, si es verde pasa, si es roja se revisa. Lo que no podría hacer es elegir a dedo a qué trabajador, porque entonces eso ahí es discrecional. Entonces, si lo que simplemente es un control tipo cámara o micrófono, lo que sea, lo que tiene que hacer siempre el empleador es utilizar estos sistemas de forma que no lesione la intimidad del trabajador. Por ejemplo, se entendió que sí lesionaba la intimidad si uno tiene la cámara apuntando en la cabeza, ¿no? Entonces está todo el día trabajando en un escritorio con una cámara apuntando a su cabeza. Bueno, esto es como una situación de presión. En cambio, si la cámara apunta simplemente a un sector genérico, no habría ahí una intimidación, por ejemplo, hacia el trabajador. Donde no se pueden poner claramente es en los vestuarios. Entonces esas zonas de intimidad, o sea, reservadas como de intimidad del trabajador, no podrían tener la implementación de ningún medio, digamos, ni auditivo ni audiovisual para el control. Y lo que nos queda para ver dentro de los derechos que tiene el empleador es el ejercicio del poder disciplinario, que es una consecuencia, ¿sí? También de esa facultad de control y de organización, de modo tal que la ley le permite al empleador poder corregir cualquier inconducta en la que incurra un trabajador, ¿no? A diferencia de otras legislaciones, nuestra ley no fija un repertorio de sanciones, es decir, no dice qué sanción va a corresponder frente a cada incumplimiento, ¿sí? Sino que faculta la ley al empleador a aplicar medidas disciplinarias
frente a faltas o incumplimientos, de modo tal que, y que las tiene que notificar, ¿no? Claramente, ¿sí? Para que este trabajador pueda ejercer su derecho de defensa. Entonces, frente a una sanción disciplinaria, lo que puede hacer, o lo que la doctrina elaboró, digamos, si se quiere, como un orden de sanciones para corregir esta conducta del trabajador, serían unas que primero son de tipo moral y otras que ya tienen una connotación económica. Entonces, las que tienen tipo moral son las que llamamos apercibimiento o llamado de atención. Es una sanción leve, si se quiere, que simplemente tiende a que ajuste su conducta. Es una advertencia, en realidad, que se le hace a un trabajador. Por ejemplo, para un apercibimiento sería así, si el trabajador llega tarde, ¿no? Entonces, miren, hay una cuestión importante en la aplicación de sanciones, que es cómo las instrumento, porque hay muchas veces que uno ve que en un juicio, por ejemplo, despiden a un trabajador por una falta que consideran grave, pero esa falta tiene diferente entidad según cuál es el antecedente del trabajador. Entonces, para evaluar yo si ese incumplimiento es grave o no, no puedo mirarlo en forma aislada. Lo tengo que ver, dice la ley, con las circunstancias del caso. Y una de las circunstancias del caso es justamente qué pasó antes. Entonces, si yo tengo un trabajador que nunca fue sancionado, que trabajó 20 años, faltó sin aviso 4 veces y lo despiden, evidentemente ahí estamos en una situación injustificada, ¿sí? Ahora, si yo tengo una persona que entró hace un mes y falta una semana sin aviso, entonces la verdad es que no sé si me interesa mantener ese contrato como empleador. Las circunstancias del caso dirían que una persona sin antigüedad que tendría que estar trabajando impecable, porque uno trabaja el primer mes impecable y el año 20 no lo trabaja impecable en general. Está cansado, no de trabajar. Pero es diferente como uno mira a veces una misma sanción de acuerdo a las circunstancias que rodean a ese caso en particular, a la persona, a la antigüedad, a las faltas anteriores cometidas, a un legajo limpio que a uno que tiene muchas sanciones, ¿no? Entonces es importante que estas primeras sanciones, o sanciones más leves, si se quiere, pues no tienen por qué ser primeras, pero bueno, en general hay un increyendo, estas que no implican una pérdida del salario, como es un apercibimiento, un llamado de atención, una amonestación, no se limiten a una cuestión verbal, porque si nos quedamos con la cuestión verbal, después no podemos decir que ese trabajador siempre incumplió. Tenemos una persona que trabajó impecable hasta la única sanción que tengo documentada, que es la suspensión o eventualmente un despido. ¿Me siguen en lo que digo? ¿Alguien que conteste? Sí, sí, sí. Yo estoy escuchando, pero no encontré el botón. Ok. Entonces, cuando aplican un apercibimiento o una amonestación o un llamado de atención, es importante que al menos lo escriban y hagan que ese trabajador firme
esa notificación y que este instrumento lo guarden en el legajo. Entonces, yo después si tengo, a lo mejor no, porque la idea de aplicar una sanción no es echar a una persona, la idea de aplicar una sanción es corregir la mala conducta. Para esto sirve la sanción. Si yo creo que evidentemente con ese incumplimiento fue tan grave que no lo voy a tolerar y que este trabajador no se va a enmendar, entonces lo despido, me ahorro, ¿sí?, el tiempo de tener que estar discutiendo con él y sancionándolo eternamente. ¿Se entiende? Se supone que el poder disciplinario lo que hace es corregir estas inconductas que no son de una gravedad manifiesta, son pequeños incumplimientos o pequeñas faltas que yo no estoy dispuesto a tolerar, pero que entiendo pueden rectificarse, actuando como dijimos antes, como un buen empleador, ¿no? Entonces, la materialización, si se quiere, o la instrumentación, se vería simplemente en una nota, por ejemplo, donde diga, habiendo llegado tarde el día 11 y 12 de septiembre de 2023, solicitamos ajuste su conducta a la de un buen trabajador, cumpliendo su jornada con asistencia y puntualidad, bajo apercibimiento de aplicarle sanciones más severas. ¿Mm? Eso sería un ejemplo de apercibimiento. O podría decir, ante sus incumplimientos tal y tal, del día tal y tal, lo apercibimos que en caso de continuar con dichos incumplimientos, será sancionado con mayor severidad. ¿Mm? Firma la empresa y ponen en prueba de notificación, solicito firme al pie. Y abajo, firma el trabajador, dice, me notifico, firma, fecha, documento. ¿Mm? Si no quiere firmar, se deja constancia que leída que fue la presente frente a los testigos Juan Pérez, DNI tal, y Fernández, DNI tal, firman al pie. Que leída que fue la presente entre los testigos tal y tal, DNI tal, el trabajador fulano de tal se negó a firmar, ¿sí? Y firman los dos testigos al pie, con su DNI y con la fecha. Esto es una comunicación. Entonces, el llamado de atención es lo mismo. Nos dirigimos a usted a fin de informarle que hemos advertido que llegó tarde el día tal y tal, ¿sí? Llamamos su atención a los efectos de que ajuste su conducta a la de un buen trabajador. Esto es, la sanción más leve es en realidad una advertencia de que la próxima sanción, en caso de que continúe este incumplimiento o esta mala conducta, va a tener una sanción más grave. Entonces, no está regulada por la ley, pero normalmente la formalidad a la que uno recurre es hacer esta nota con la firma del trabajador para que tome conocimiento. También podrían notificarlo por carta o documento, pero un apercibimiento la verdad es que no tiene esta práctica de notificación, sí la de la nota. No pierde la remuneración, pero ya es como una especie de aviso de hay algo mal, ¿sí? Por supuesto, el trabajador también tiene que seguir trabajando, o sea, no hay un impedimento. Luego, ¿sí?, de un apercibimiento o amonestación, llamado de atención, tienen todos la misma característica, cambia el nombre nada más, no es nada diferente. Sí podríamos recurrir a las suspensiones, que son ya diría una sanción de mayor envergadura, porque en este caso
si el trabajador tiene una consecuencia económica, no va a percibir el salario por los días de suspensión y tampoco va a concurrir al salario, al trabajo, perdón. Ahora, como cualquier derecho, por supuesto que tiene que ejercerlo regularmente, de manera objetiva, racional, proporcional. Normalmente, miren, ante cualquier, ustedes imagínense que un incumplimiento en el trabajo es como cualquier incumplimiento, ¿sí? O cualquier violación a una confidencialidad o a lo que espera uno de otra persona en la vida normal, ¿no? Entonces, eh, cuando uno tiene en la vida real, digamos, una situación que no les gusta o es un incumplimiento o lo entienden como una falta a la confianza o a la fidelidad, uno reacciona en el momento, no dentro de 4 meses, ¿no? Entonces, eh, una de las características que tiene que tener una facultad disciplinaria en la aplicación de una sanción de suspensión es, primero, que haya una cuestión objetiva, real, para que yo pueda sancionar. Después, que haya cierta, digamos, inmediatez, que sea contemporánea en el tiempo. Porque cuando yo consiento un incumplimiento, es decir, cuando dejo que transcurra el tiempo, esto da el aspecto de no grave, ¿no? Si hay una situación que es muy grave, bueno, entonces yo la sanciono porque no la tolero. En cambio, si la tolero y guardo silencio eh, y sanciono dentro de 4 meses, bueno, lo normal es que voy a decir, mire, esta sanción es extemporánea, no era de gravedad, realmente de gravedad, porque usted consintió que yo llegara tarde en julio, o sea, ¿cómo me va a sancionar en septiembre? La evaluación de ese incumplimiento tiene que ser prácticamente inmediata, salvo que se trate, por ahí no ya, sí, eventualmente sería un incumplimiento también, pero de alguna situación que yo tenga que realizar una investigación. Entonces, yo no puedo tomar la decisión hoy, pues primero tengo que investigar el hecho. Una cosa es decir, bueno, me avisó a la mañana el supervisor que no vino a trabajar. Bueno, esa es una situación fácil de verificar. Mando un telegrama, intimo que se presente, si no me contesta, sanciono, ¿no? Pero puede ser que la situación sea otra, por ejemplo, que se ha detectado un faltante de stock, ¿sí? En el depósito. Y eso, ¿a quién voy a sancionar? Tengo primero que hacer una investigación. Entonces, a lo mejor el faltante de stock es hoy, o lo detecté hoy, y después de una investigación interna descubro en noviembre quién es el que tuvo intervención en ese hecho. Entonces, sanciono en noviembre una situación que era de septiembre. En ese caso, no me podrían decir que es extemporáneo, porque requirió que yo insumiera 2 meses en hacer una investigación de qué personas tienen acceso en cada uno de los turnos, a lo mejor tomar declaraciones testimoniales al personal para ver si saben algo, qué se sospecha, o sea, crear una recreación de eso que aconteció en ese momento, si hubo filmaciones, verlas, ¿se entiende? Entonces a veces hay cosas simples respecto de las cuales sí se pide que sean contemporáneas y hay otras que lamentablemente requieren una mayor investigación, pero finalizada la investigación, sí la decisión debe ser inmediata. Yo no podría en enero decir,
que la investigación terminó en noviembre de un hecho que ocurrió en agosto y tomar la decisión en enero, porque ahí sí sería extemporáneo. Ahí diría consentí. ¿Mm? No me pareció grave, lo toleré, lo dejé pasar. Y esto es impropio de la aplicación de cualquier tipo de sanción. Ahora, además de ser real y efectiva y proporcional, yo no puedo aplicar una sanción, o sea, más de una sanción frente a un mismo incumplimiento. Es decir, por cada incumplimiento que yo detecto, tengo la posibilidad de sancionar. Lo que no puedo decir es, eh, porque evalué a veces diferente, sería esto, ¿no? Por ejemplo, primero me lo comentaron y dije, bueno, si está bien, apercibilo. Y después lo pienso otra vez y digo, no, la verdad que eso amerita una suspensión. Bueno, una vez que decidí una sanción, es esta. Eh, Tampoco podría decir eh, o cambiarle el grado, ¿no? De la sanción y transformarla en un despido. ¿Y por qué digo esto? Porque el despido, en realidad es una forma de extinción del contrato de trabajo, una de las formas de extinción del contrato de trabajo, eh, pero en la práctica el despido opera también como una sanción disciplinaria, porque una vez que yo eh, apliqué los apercibimientos, apliqué las amonestaciones o los llamados de atención y apliqué una suspensión y sigo teniendo, ¿sí? Incumplimientos, entonces evidentemente esta relación laboral va a terminar con un despido. Insisto, no es que siempre un trabajador, un empleador, perdón, tiene que cumplir con este derrotero de apercibimiento, suspensión, despido. Porque puede ser que yo encuentre en la situación de registro del trabajador al salir del establecimiento que en su mochila se estaba llevando bienes de la empresa. Bueno, ahí el empleador puede ser que diga, la verdad es, no quiero que esté más en la empresa. Y no diga, bueno, lo apercibo que en el caso de encontrarlo otra vez sustrayendo, o no, quiero suspenderlo 5 días, a lo mejor quiere despedirlo directamente, alegando una modalidad que se llama pérdida de confianza, ¿sí? Donde dice, bueno, la verdad que esta situación objetiva, sustracción de bienes de la empresa, quebró una situación subjetiva, que es la confianza que yo tengo en este trabajador. Entonces, la verdad que con que quede suspendido 5 días no me renace la confianza. ¿Mm? Es eh, una situación que se quebró, ¿sí? Este, además, bueno, entonces, además de ser contemporánea, de ser proporcional, digamos, a la falta cometida, perdón, aclaro esto, el empleador puede despedir a ese trabajador que se llevó un producto de la empresa en su mochila. Este, por eso decimos siempre, el empleador es el primer juez de la conducta del trabajador. Pero después, ese trabajador va a iniciar un juicio seguramente para tratar de probar que no se llevó un producto, sino, por ejemplo, que se lo había era un producto roto, fuera de línea, o que tenía un defecto, por ejemplo, digo, cualquier cosa, de producción, y entonces que estaba descartado y que el supervisor le dijo que se lo lleve, por ejemplo, ¿no?
o que hacía 20 años que trabajaba en la empresa y que la sanción que hubiese correspondido era una suspensión, no un despido, porque nunca había tenido un incumplimiento. Entonces, como que no es proporcional la falta cometida con la decisión empresarial tomada. Y acá, entonces, la valoración la va a hacer el juez. Y para eso va a tener en cuenta las circunstancias del caso que les decía. Entonces, un juez podría decir, y la verdad, trabajó 20 años, nunca faltó, nunca tuvo una sanción, nunca hizo nada. Realmente, como el empleador tiene la obligación de atender a la continuidad del vínculo y tenía otras herramientas para sancionarlo, podría haberle aplicado una sanción de suspensión muy grave, ¿sí? Por ejemplo, de 30 días, y ahora vemos por qué, en vez de extinguir el vínculo. Y entonces considerar que el empleador excedió sus facultades disciplinarias, que podía haber adoptado una más leve y considerar que ese despido no tiene causa. O sea, que existió el incumplimiento, pero que fue demasiada la sanción para ese incumplimiento. Y entonces ordenar el pago de las indemnizaciones por despido. Otro de los requisitos es entonces comunicar estas decisiones que implican un claro ejercicio disciplinario de pérdida de salario, o sea, una suspensión, comunicarlas en forma escrita, ¿sí? Insisto, es bueno que los apercibimientos o llamado de atención también lo hagan en forma escrita, ¿sí? Porque es un antecedente, pero cuando van a aplicar una suspensión que implica la pérdida del salario y el no trabajar durante los días de la medida, ahí sí tienen que expresarlo en forma clara y precisa cuál es la causa que se aplica, porque esto es lo que permite al trabajador ejercer su derecho de defensa. Entonces, frente a esta suspensión, que tiene que ser clara y concreta, no puede ser que manden una notificación que diga ante sus incumplimientos del día y la fecha queda suspendido por 3 días. Porque no sé de qué hablamos, no sé cuál es el incumplimiento. Por ejemplo, imaginemos, hoy llegué tarde porque hacía frío a la mañana y yo pensaba que iba a hacer calor, entonces bueno, tuve que hacer un cambio de ropa, llegué media hora tarde, ¿sí? Después me llamaron por el colegio de los chicos y como me queda cerca salí media hora, pienso que nadie me vio, volví a entrar, no avisé a nadie. Después, sí, no era mi hora de descanso, pero era el partido de Argentina, entonces me fui con mi celular al patio a ver el partido, desatendí mi línea de producción. Y después, la verdad que me fui antes porque quería irme a festejar. Entonces, la verdad, mis incumplimientos del día de hoy fueron 4. Si me mandan una carta de documento diciendo sus incumplimientos del día de hoy, yo no puedo saber de qué defenderme. Entonces, la notificación tiene que ser, toda vez que usted abandonó la línea de producción a las 17 horas, conforme lo verificó el empleador, ¿sí? El supervisor, sin que existiera justificativo, poniendo en riesgo este, eh, la tarea a su cargo, queda suspendido por 3 días. Entonces yo ya sé que es por eso, no voy a hablarle de que llegué tarde porque hacía frío, ni que, ¿se entiende? Entonces, eh, lo que tiene que hacer es explicar claramente cuál es la causa para que quede justificado el porqué de la medida, para que se vea que no es arbitraria, para que después, eventualmente, si alguien la va a revisar, pueda decir que es contemporánea, que es proporcional, que no me había sancionado antes por la misma causa, y para que ese trabajador tenga la facultad de defenderse. Y ahí entonces el trabajador puede, según el artículo 67, en realidad lo que tiene es
un plazo, es de 30 días, para decir objeto esta medida, ¿sí? Este, por distintas razones puede hacerlo, porque puede ser que no haya existido, puede decir, no, la verdad es que no abandoné la línea sin avisar, le avisé a fulano de tal y me aparté de mis tareas por tal cosa. Entonces, eh, hay un justificativo. O puede ser que el trabajador entienda que 3 días de suspensión por haberse ido 5 minutos de la línea no es un gran qué, y es una muy grave, si se quiere, sanción, frente a ese incumplimiento. Entonces diga, realmente el hecho existió, pero solicito revea la extensión de la medida. Esto hace al ejercicio de defensa del trabajador. La realidad es que, impuesta la sanción, el trabajador tiene 30 días corridos de que le fue notificada, ¿sí?, para cuestionar la sanción aplicada, porque la considere demasiado gravosa o porque considere que no existió el hecho, y entonces puede pedir o que se reduzca la sanción, o si no existió el hecho, que se suprima directamente. Y si en 30 días este trabajador no impugna la sanción disciplinaria, se entiende que la consintió, y entonces no puede, después en el futuro, reclamar judicialmente el pago de los que llamamos salarios caídos o días caídos, que son los días en que no tuvo que ir a trabajar porque se le aplicó la suspensión. Ahora, el empleador además tiene, una extensión, ¿sí?, máxima, que después vamos a ver, cuando veamos más suspensiones, suspensiones de distintas formas de suspensiones de los efectos del contrato, pero se los adelanto, la suspensión disciplinaria puede ser como máximo de 30 días en el año. Entonces, se los adelanto ahora porque me parece interesante que vean cómo hay un límite también en esta facultad disciplinaria del empleador, en cuanto a cuánto puede sancionar, ¿sí? Si incurre, por ejemplo, en una sanción que fuese mayor a 30 días, directamente el trabajador diría que hay un incumplimiento de la norma y, por lo tanto, que se considera despedido. Entonces, no, la existencia, digamos, de una facultad disciplinaria tampoco le permite al empleador ejercer cualquier tipo de sanción o sin ningún límite, si se quiere, sino que todas estas facultades que tiene las va a tener que ejercer de acuerdo a los parámetros que surgen de la ley, ¿sí?, o del convenio colectivo, si es que fija algún otro parámetro, o de un reglamento interno que habíamos puesto el otro día como ejemplo, que muchas veces en el reglamento interno se hace una gradación de sanciones para que haya como una pauta clara de cuáles van a ser las sanciones que puede aplicar el empleador, pero siempre lo que tiene que tener en cuenta es, como límite, la exigencia que surge de la propia organización de la empresa y el respeto de la dignidad del trabajador. Entonces, esto que vimos respecto de suspensiones disciplinarias, de facultades disciplinarias y de sus características, o sea, de los recaudos que hay que cumplir, frente a un incumplimiento, ténganlo siempre muy presente, porque
frente al despido, ¿sí? Se exige el cumplimiento de los mismos recaudos. O sea, no solo sirven para la suspensión, sino que también sirven para justificar un despido. Bueno, vistos los derechos y las facultades del empleador, queda ahora los derechos del trabajador, ¿no? Entonces, dentro de los derechos del trabajador, y vamos a enumerarlos así rápidamente, porque en este caso sí van a ser objeto por ahí de trato más profundizado cuando veamos otros institutos, pero bueno, uno que ya hemos mencionado bastantes veces es el de dar ocupación efectiva. Es la contracara del deber de ocupación que le corresponde a ese empleador, ¿no? Entonces, eso implica que ese trabajador tiene derecho a prestar tareas que sean acordes a las funciones y a su categoría laboral y a ser ocupado efectivamente. Y esto surge del artículo 78. Y acá, lo que me parece interesante de remarcar, es que cuando hablamos de una categoría profesional, nos estamos refiriendo a aquello para lo que se contrató al trabajador, no a la calificación profesional, que es otra cosa y que es una cuestión más de índole subjetiva. Es decir, la categoría profesional es secretaria. Pues yo necesitaba una secretaria, entonces la contraté para ser secretaria. A lo mejor su calificación profesional es contadora, pero yo la verdad es que no contraté una contadora, contraté una secretaria. De modo tal que el desempeño que se pretenda de esa persona es el de secretaria y su remuneración también. Del mismo modo, si yo la contraté como secretaria y estaba estudiando y después se recibe de contadora, bueno, su categoría profesional es secretaria. Entonces, esto es lo que define, ¿sí?, el conjunto de tareas en las que hubo un acuerdo para celebrar el contrato. Eso es el objeto del contrato, secretaria. ¿Sí? La aptitud paralela que tenga o que adquiera con el transcurso del tiempo porque estaba estudiando, no obliga al empleador a modificar el contrato, a cambiarlo en salario, a reconocerle otra categoría profesional. ¿Mm? Entonces, el trabajador tiene que cumplir con la asignación de tareas que surgen de su categoría profesional y que fueron pactadas en el contrato. Y no puede pedirle al empleador que le dé tareas o que le abone un salario de acuerdo a, diríamos, esta calificación profesional, que es una cuestión, digamos, subjetiva, ¿sí? Que puede modificarse, que puede estudiar, que puede cambiar, lo que fuere, pero que no fue objeto del contrato. ¿Se entiende la diferencia entre categoría y calificación profesional? La categoría es siempre lo que constituye el núcleo de la prestación del trabajo, lo que se pactó como objeto del contrato. La calificación profesional puede ser otra. Puede ser ingeniero y estar manejando un taxi, ¿sí? Calificación profesional, ingeniero, no le importa a nadie, porque lo que se contrató fue un chofer de taxi, ¿sí? Esto es una diferencia importante porque no es funcional a la tarea de taxista, para no poner siempre el ejemplo del contador, que sea profesional, en ingeniería al menos. Entonces, distinto es algún convenio colectivo que
reconoce algún adicional por alguna capacitación, pero que tiene que ver con la actividad que está desarrollando, ¿no? Si yo tengo un título de chef y la verdad soy contador, y digamos que a mi empleador poco le importa, no me va a pagar un adicional por título, ¿no? Pero yo soy secretaria y me recibí de, no sé, o terminé mi curso de inglés y tengo mi diploma y él me está requiriendo a mí un conocimiento de idiomas, entonces sí puedo decir, bueno, era funcional y el convenio colectivo prevé el adicional por título. ¿Mm? Entonces, eh, tener en cuenta esta diferencia entre calificación y categoría. Otro derecho del trabajador es percibir la remuneración, que dijimos que era esencial. Y esto lo vamos a ver cuando estudiemos remuneración, está regulado por los artículos 103 y siguientes. Solamente importante remarcar hoy que la remuneración es toda contraprestación que percibe un trabajador a cambio de poner a disposición del trabajador su capacidad laborativa. No de trabajar, de poner a disposición del empleador su capacidad laborativa. Otros derechos más genéricos se refieren a la igualdad de trato y de no discriminación, que está regulada por el artículo 81 y que vamos a ver más específicamente en Mobbing y estos temas que le encantaban a Marco. También entra como un derecho del trabajador la inversa de esta facultad de control, ¿no? Que acabamos de ver, es decir, que se le respete su dignidad y sus derechos patrimoniales y su salud psicofísica en el ejercicio de sus controles. Es decir, abstenerse de realizar conductas que afecten patrimonialmente o moralmente al trabajador. Y yo diría que estos son fundamentalmente los derechos así hablados a grosso modo del trabajador. Pero hay uno que es muy relevante, que es el que regula el artículo 80, y que se refiere al derecho que tiene a que se le realicen los aportes previsionales y se le entregue el certificado de trabajo y de servicios al momento del cese de la relación laboral. Como es un tema interesante y que es largo de desarrollar, quedan 5 minutos, vamos a dejar en el artículo 80 y lo vamos a ver la próxima clase junto con los derechos del empleador que no los vimos. Así que si les parece bien, dejamos acá y terminamos el último artículo que nos queda la próxima clase, porque el tema de derechos no, el tema de deberes del empleador, básicamente ya lo vimos, es referirlo desde el otro ángulo, ¿no? Que es el deber de ocupación, el de remuneración, quedaría el de seguridad, ¿sí? Pero básicamente lo que nos quedó por ver es el artículo 80. Así que lo veríamos el martes que viene. Mamá ya se están yendo. Así que bueno, los despido, terminen bien el martes y disfruten el viernes su otra clase. Dale, profe, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Chao, profe.